Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1 leeremos algunos versículos. La verdad es que leeremos todo el capítulo 1 del libro de Tesalonicenses y dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Diga conmigo, amén, amén y amén. Aleluya. Esta iglesia es una iglesia muy comprometida, la iglesia de los tesalonicenses. ¿Qué es lo que requerimos o requiere Dios de cada uno de nosotros en la sociedad en la cual nos encontramos? Hijos del Señor, comprometidos en un 100%. Esta iglesia es especial porque narra la historia que primero fue una de las últimas iglesias que el apóstol Pablo fundó, pero fue muy rápido, porque él cuando funda esta iglesia rápidamente tuvo que huir, porque comienza en ese instante lo que nosotros conocemos como la persecución de la iglesia. Por lo tanto, todas las personas que se habían convertido en la evangelización del apóstol Pablo quedaron, como decimos nosotros, a la deriva. Nadie los cuidaba, nadie los protegía. En términos más nuestros, diríamos quién los visitaba, quién los iba a discipular o quién los iba a consolidar. La verdad que nada de aquello, de las cosas que nosotros conocemos, se debía o se pudo hacer porque, comilla, el líder, su pastor, en este caso el apóstol Pablo, tuvo que huir rápidamente. Sin embargo, comienza algo extraordinario. Es allí donde Pablo comienza la estrategia a la gente que había quedado en esa iglesia. Pero hay algunas características entre que Pablo escribe y lo que ocurre en esa iglesia, y que son, para decírselo en forma rápida, y era que, primero, la iglesia, en términos de templo estoy hablando, tuvo
abierta, la iglesia estuvo viva, la iglesia estuvo muy despierta, una iglesia muy activa. Y dice la Biblia que la iglesia comenzó a crecer y a expandirse rápidamente, lo cual no era fácil en medio de una persecución. ¿Cómo una iglesia crece cuando el líder no es un líder presencial? ¿Me están escuchando, cierto? Cuando nosotros tenemos, como personas de iglesias que llevamos años, siempre tenemos una dependencia de lo presencial. ¿Me están oyendo bien? De lo presencial, es decir, en nuestra mente no estamos configurados para que no haya un pastor presente, que no haya un discipulador presente. Yo creo que sí, lo presencial nunca va a reemplazar lo no presencial. O lo digo de otra forma, lo virtual no reemplaza jamás lo presencial. Los accidentes que hemos tenido en la historia ameritan que lo virtual fue la herramienta que nosotros usamos. Pero estamos hablando en un contexto distinto. Aquí era una persecución. No había redes sociales. No había un discipulado a la distancia. No había el logo, no estaba la Biblia impresa. ¿Cómo lo hizo esa iglesia cuando el apóstol Pablo no estuvo presente? No se cerró. La iglesia no menoscabó. La iglesia no se deprimió. No habla de aflicción. La iglesia siguió avanzando. Levante su mano derecha, diga: la iglesia del Señor tiene un diseño divino. ¿Lo comprende? Y si no lo comprende, lo entiendo, porque a mí me cuesta mucho comprenderlo todavía. Pero la iglesia tiene patrones celestiales, no terrenales. La iglesia del Señor no es este lugar solamente, nosotros como personas. La iglesia tampoco es la iglesia universal que está en todo el mundo. La iglesia responde a patrones eternos. Cristo murió por su iglesia antes de la fundación del mundo. Antes de que todo fuese creado, la iglesia ya había sido gestada en la eternidad. La iglesia, lo repito, no responde a patrones humanos, la iglesia ni tampoco a patrones terrenales. La iglesia responde a patrones celestiales. Esa es la iglesia del Señor. Se rige por otra frecuencia, que es una frecuencia divina. Pablo lo comprende porque Pablo tuvo una experiencia celestial con el Señor, donde el Señor le muestra la visión celestial. Y ocurre que a partir de ese momento, Pablo comienza rápidamente a escribir, a hacer sus cartas, porque los nuevos creyentes necesitaban ser alimentados. Y esta iglesia, sin un líder presencial, resultó ser una iglesia muy influyente y que impactó a toda una sociedad. Cuando usted tiene una revelación, un encuentro real, poderoso, con el Cristo eterno, glorioso y poderoso, usted siempre va a hacer un impacto donde usted se encuentre. Va a haber un antes y va a haber un después. La gente que tuvo un encuentro personal con Cristo fue gente que volvió a sus casas, transformó ciudades. El endemoniado fue a Dicápolis. Dicápolis significa 10 localidades que conocieron el Evangelio de Jesucristo. Donde tú te encuentres hoy desempeñándote, ese lugar representa para ti y para aquellos que nos están viendo el púlpito. Si estás en casa, allí tu casa es el púlpito. Si estás en la universidad, tu universidad es el púlpito. Si estás en un trabajo, ese lugar donde tú estás, tu profesión o tu oficio te capacita o te autoriza como una plataforma que Dios nos está entregando a ti y a mí para que en ese lugar tú puedas sembrar tus mejores sermones. ¿Cuál es la característica singular que habla la Biblia? Es que tengamos un encuentro
con nuestro Dios eterno. Bendito sea el Señor. Amén. Si usted tenía un encuentro presencial, había una canción antigua, no recuerdo quién la cante, y decía: yo no quiero tener un encuentro emocional. Y hay gente que a veces tiene un encuentro emocional con el Señor. Por favor, emocional, no le digo que usted se ponga a llorar, se tire al suelo, porque a veces la gente dice: no, esas iglesias son muy emocionales. ¿Y por qué son muy emocionales? Porque la gente llora, canta, levanta sus brazos. No tiene que ver. Emoción simplemente es cuando tú asocias toda la vida del Evangelio a tu vida emocional, almática o mental. Nosotros estamos hablando, Pablo dice, a la gente que es espiritual. Amén, al espíritu nuestro. Todo lo demás, por supuesto que es bienvenido. Pero usted solo se puede quedar en las emociones y nunca tener un cambio verdadero. Esta gente nunca tuvo un encuentro del todo presencial con el apóstol Pablo, pero por sobre todas las cosas, ¿qué importa? ¿Qué importa? Ellos tuvieron un encuentro personal con el Cristo glorioso. Aleluya. Abraza al que está a tu lado y dile: prohibido morirte si no tienes un encuentro glorioso con Cristo. Dígaselo de nuevo: no te puedes morir. Aquí hay 3 puntos importantes que aparecen en el capítulo a los tesalonicenses. En el capítulo 1, versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra, número 1 dice, de vuestra fe. Del trabajo, número 2, de vuestro amor. Y número 3, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vuestra fe, vuestro amor y su profunda esperanza. Vuestra fe. Cuando la Biblia habla de fe, dice: y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La fe sin obra, que dice la Biblia, es muerta. Por lo tanto, cuando habla de una fe con obra, está hablando de una coherencia que debe haber en los hijos del Señor. No es una fe, no, yo tengo fe, no, muéstrame tus obras. Nosotros no hacemos obras para ganarnos el cielo, ¿correcto? Sino porque ya nos ganamos el cielo por eso, por gracia, por supuesto, por eso hacemos obras. Pero hacemos las obras de vuestra fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todas las obras que nosotros hacemos están fundamentadas y basadas no en la generosidad humana, sino en el amor de nuestro Dios a nosotros y de nosotros a nuestro prójimo. Y aquí habla de una coherencia en la fe. Estamos hablando de una fe genuina. Lo segundo que habla acá, dice del amor, estoy rápido porque quiero llegar a los puntos, habla del amor profundo en el trabajo. Vuestro amor, dice, del trabajo de vuestro amor. Es un reconocimiento que hace el apóstol Pablo a esta iglesia, del trabajo de vuestro amor. Otro aspecto práctico, el amor tampoco en nosotros es algo que queda en el aire. Hermano, yo te amo. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. No estamos hablando. Eso sí que es emoción. Estamos hablando del profundo amor en el trabajo. Estamos hablando de servicio. Amén. En el trabajo, en la obra del Señor. ¿Me están escuchando? Servicio, trabajo. Qué bueno la gente, no sé si los que estuvieron en Metrenco se dieron cuenta cómo la gente trabajaba. ¿Cierto? Todos trabajaban. Siempre hubo uno que llegó antes que tú. Siempre hubo alguien que se fue después que tú. Siempre hubo alguien que se levantó temprano antes que tú. Ese antes que tú no se levantó a orar ni a dar vuelta allí en la manzana a orar. Si lo hace, está bien. No, ¿sabes? Estaba haciendo algo que es tan importante como eso. ¿Qué es lo que era? Fue a poner el agua caliente. ¿Usted recuerda la historia? Bien, pero llevémosla a nuestra área. En el servicio. Por favor, que nunca se nos quita a nosotros ese espíritu servicial. Amén. Gracias Juan Pablo, gracias por esos amenes. ¿Ya?
como decía mi abuela siempre nos mandaba a hacer cosas, tener los dedos encrespados, nos decía a nosotros. No sé si se usa ese término ahora todavía. Claro, cuando nosotros estábamos viendo tele y todas las demás, las tías, la abuela, las mamás estaban haciendo cosas, nosotros viendo tele, venía mi abuela y me tenía los dedos encrespados, decía que no puedes hacer nada. Nos pasa en la iglesia también muchas veces, en el servicio. Esta iglesia tenía esta particularidad, eran serviciales en el trabajo de esa iglesia, que era la iglesia de los tesalonicenses. Amén. Lo tercero, dice, ellos tenían una profunda esperanza. Constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y esa profunda esperanza produce constancia, produce perseverancia. Perseverancia. La fe es lo que Dios hará hoy. La fe siempre es presente. La esperanza es futura. La fe es hoy, pero la esperanza no es hoy. La esperanza es mañana. Pero nuestra esperanza no es una esperanza futurista como la pintan o como la escribe la gente que no conoce al Señor. Algún día Dios lo hará. No es esa esperanza. Aunque es futurista en el contexto porque es esperanza que mañana puede ocurrir, mi esperanza está fundamentada en la fe que Dios lo hizo ya. Dios ya lo hizo. Usted está enferma, usted tiene una fe en el Señor, ¿correcto? Y la fe es presente. ¿Qué significa eso versus esperanza? Que si Dios no lo hace hoy, ¿cuándo lo hará? Mañana, porque esa es tu esperanza. Pero en la fe que te dice que el Señor murió por nuestros pecados y sanó todas nuestras enfermedades y que por sus llagas todos nosotros fuimos, dígalo fuerte, por sus llagas todos nosotros fuimos curados. Eso es fe en esa realidad que Cristo ya lo hizo. Pero si no lo está manifestando hoy en mi cuerpo, tengo la esperanza que lo hará mañana. Y transito y camino sobre ese fundamento. ¡Aleluya! Si no lo hace hoy, abraza al que está a tu lado, dile, si Dios no lo hace hoy, Dios lo hará mañana, pero tu fe, nadie te debe mover de allí. Amén. Delante de su mano derecha diga, fe es hoy, esperanza es mañana. Pero siempre fundamentado en la fe. 4 cosas escenarios donde ocurren todos estos acontecimientos en la iglesia de los tesalonicenses. Esta iglesia, dice la Biblia, estaba en medio de una gran tribulación. Pablo dice, vosotros, no dice tribulación, dice gran tribulación. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo, dice la palabra, en medio de gran tribulación. No dice tribulación solamente, sino en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Aleluya, no era un problema menor, era un problema mayor. Algo ocurre cuando usted está en tribulaciones. Quiero preguntar, ¿cuántos han vivido tribulaciones? A ver, mejor no. ¿Cuántos han vivido gran tribulación? Hoy día o mañana, hoy día, ayer o antes de ayer. Todos hemos vivido, ¿cierto? O sea, no tengo que explicar lo que es una gran tribulación. No tengo que explicar lo que es una crisis. No tengo que explicar lo que es una enfermedad. No tengo que explicar lo que es despedir a un ser querido. No tengo que explicar lo que es alguien que tenga cáncer. No tengo que explicar lo que es un divorcio. Cada uno de nosotros ha tenido directa o indirectamente ese tipo de situaciones, experiencias. El tema es cuando estás allí. ¿Cómo se escribe eso en el diario vivir nuestro? Pero hay algo que ocurre a los hijos del reino del Señor. ¿Qué es?
que por lo general una revelación de este nivel que le ocurre a los tesalonicenses no ocurre en los momentos de gracia, ni de gozo, ni de alegría. ¿Sabes cuándo ocurren los mayores momentos y experiencias de revelación en nuestras vidas? Es cuando estamos en momentos de gran tribulación. Algo en nosotros es liberado. Yo escuchaba los testimonios anoche de los hermanos ahí mientras lloraban. Esto era en vivo, lo estábamos viendo en todo el mundo eso. Pero ellos contaban su experiencia. No digo que la experiencia que fue Metrenco necesariamente. Ya Dios venía trabajando en ello. Y escuchaba a un hermano, 5 años divorciado, cómo Dios hizo, no sé qué ocurrió, qué aconteció. Y a 2 jovencitos, y a la madre de una que vivía años, que pensaba que todo pasaba por ella y que ella era el filtro de sus hijos. Y Dios en un momento determinado te desarma. Los mayores niveles de revelación en nuestras vidas y que provocan cambios es cuando tú te encuentras muchas veces en un punto límite de tu vida. Algo hace clic. No tienes opción. Y si no lo haces allí, por lo general ya no lo vas a hacer. Y yo conozco gente que le ha pasado, y seguramente usted también, que le ha pasado, pero de todo. Y no cambia. Por eso, amado, nosotros respetamos la ciencia, respetamos los análisis y las estadísticas. Obvio que sí. Respetamos los médicos, pero un juez de la República, un destacado profesional de la medicina, o un sociólogo que pueda hacer un análisis objetivo de lo que está ocurriendo, siempre serán voceros externos. Sin embargo, nosotros tenemos una ley mayor, que es la ley interna, la ley del Espíritu, que gobierna nuestras vidas. Y ella dice que nadie te dirá nada, ni a nadie de lo que debe hacer, porque ya Dios a nosotros nos ha revelado. Y todo lo que venga de afuera, escúchame, todo lo que venga de afuera, que no confirme aquello que Dios ya escribió en nuestros corazones, aquello no viene de Dios. Por eso que es importante que nuestro interior esté activo, acorde en la frecuencia de lo que Dios nos está enseñando. Esta iglesia estaba en esa frecuencia. Y aún en el peor día, en el peor de los momentos, en una gran tribulación, lograron conectar con la realidad de lo que Dios les estaba dando. Aleluya. Los problemas o te terminan acabando, o los problemas o te terminan sepultando, o los problemas te activan y te muestran y te dan luz aquellas cosas que el Señor está haciendo. Aleluya. No era un problema común, era gran tribulación. Una cosa es que te duele la cabeza, o que te duele una muela, o que te echen del trabajo, porque mañana puedes encontrar otro trabajo y una pastilla te va a quitar el dolor de muela, etcétera. Y no estoy minimizando porque también son problemas, pero no estamos hablando de problemas, estamos hablando de un gran problema. No estamos hablando de una tribulación momentánea, estamos hablando de una gran tribulación. Y ellos, dice la Biblia, no retrocedieron, ellos no abandonaron, ellos no dejaron al Señor. Levante su mano derecha, diga, esa persona soy yo, pastor. Diga, créalo, diga, esa persona soy yo. Usted me está hablando a mí, pastor. Usted me está hablando a mí esta mañana. Amén. Lo segundo, dice allí en el versículo, dice que ellos, esa gran tribulación, la asumieron con gozo del Señor. Con gozo del Señor. Ahí ya entramos a complicarnos, ¿sí o no? Porque que tú estés en un gran problema, en una gran crisis, en una gran tribulación. Es como que tú saludes a alguien con una sonrisa y lo saludes y le digas, ¿cómo estás, hermano? Bien, pastor, estoy en una gran tribulación. Es como hay una incoherencia, ¿sí o no? Sí, no te funciona, no, en tu mente no. ¿Cómo esta persona? Pero amado, ¿cuántos han actuado así? ¿Sí o no? Yo los conozco a ustedes.
Y yo digo, ¿ya esta hermana se le olvidó que tenía un problema? No se le olvidó. ¿Se le olvidó que pasó por valle de sombra de muerte? ¿Se le olvidó que está sin trabajo y que tiene hijos que alimentar? ¿Se olvidó que el médico le dio casi una sentencia? De estar, ¿sí o no? De estar chalá. ¿Cómo fue lo que me dijo un joven? Me dijo, ¿cómo es la palabra? Negacionismo. Yo le estaba contando a él, le estaba diciendo de que cuando falleció mi papá, antes que fallezca mi papá, yo cuando joven le dije que yo nunca tuve problemas con mi papá. No lo pasé bien, le dije, por cierto. Pero yo jamás, el día que yo me convertí, yo cerré puertas, no tenía odio. Y ahí nombro el caso de mi hija mayor, que cuando habló en el cementerio ella dijo que ella nunca escuchó hablar de mi persona mal de mi papá. Nunca. Eso es negacionismo, me dijo. No, pues no es Dios. A mí Dios me sanó, me restauró completamente. Dije. Pero el día que me convertí, yo no tengo etapas de que esto fue un proceso y tuve que ir a 10 encuentros, no. No es eso. Nosotros no estamos disimulando. Voy a disimular para que los hermanos crean que estoy gozoso. Me voy a colocar anoche testificó una persona, dijo, como dijo el pastor, me voy a colocar un colgador de ropa. ¿Ah? No, nosotros no simulamos. Al principio nos ponemos el colgador de ropa, ¿cierto? Porque estamos batallando. Pero después ya el colgador de ropa se te quedó allí, te quedó el molde. ¿Sí o no? Es nuestra vida en nosotros. Entonces, ahora logramos comprender a los tesalonicenses cómo en una crisis, que no es cualquier crisis, no es tribulación, es una gran tribulación. Lo están persiguiendo y ellos lo asumen con gozo del Espíritu Santo. Ellos nunca se hicieron las víctimas. Ellos no usaron el ataque para no servir al Señor. Nunca uses tu problema para no venir a la iglesia. Nunca uses una crisis dejando a Dios de lado. Por el contrario. Pastor, ¿cómo estás? Bueno, pastor, usted sabe que tengo problemas en mi matrimonio. Le voy a tener que dedicar más tiempo a la flaca. A ver, allá 10 años sin... No hay ninguna flaca aquí. Llevas 10 años... ¿Ah? Digo, que le digan flaca, a eso me refiero, ¿ah? Que le digan flaca. No, a eso estoy... No, es que estoy hablando en serio. No, estoy diciendo... No creo que aquí ningún marido le diga flaca a su esposa, digo. Por eso me refiero a eso. No, jamás le faltará el respeto a ninguna de ustedes de esa forma. Lo digo en ese contexto, ¿cierto? No, que la flaca hace 10 años que no... O sea, si en 10 años la situación nos ha dado con el flaco o la flaca, como quieras colocarle, ¿por qué dejando la iglesia las cosas se van a arreglar? No se arreglan las cosas así. Tengo que ir más tiempo a la familia. Me insulta cuando me dicen eso. Es como que la iglesia estuviese contra la familia. La iglesia nunca va a estar contra la familia. Pero por un diseño divino, celestial, se estableció que los hermanos se congregaban, dice, el primer día de la semana, y no estamos santificando el día, por favor. Hay un ejercicio que se da cuando nos congregamos. Este lugar debería estar lleno, ¿cierto? Pero nosotros somos dos domingos sí, 2 domingos no. Después empezamos 3 domingos no, 1 domingo sí. Después empezamos 1 mes sí, medio mes y así. Y estamos codificados así. Entonces yo no quiero insultarle a usted cuando le digo, no, hay gente que necesita no entrar meramente en la palabra de salvación, sino entrar en la palabra de justicia. Entender lo que significa la justicia de Dios. Y eso significa accesar a nuevas dimensiones de fe.
Si viene el Señor, ¿te vas con Él? Sí, claro que sí, te vas con Él. No estamos hablando de eso. Estoy hablando de trascendencia. Amado iglesia, yo me quedan pocos minutos. Hay que trascender. Pero no vamos a trascender al 3 y al 4. Hay que trascender. Y esa trascendencia tienes que esperar, no una tribulación. Que porque este problema, por favor, esta gran tribulación no fue buscada, esto es por la causa del Señor. Usted no me tiene que levantar la mano, pero yo voy a hablar algo que yo sí lo viví. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a que lo echen de su trabajo por la causa de Cristo? A mí me dijeron y me llamaron a la oficina en tiempos de el gobierno militar. Me llamaron y me dijeron: ustedes no pueden juntarse más ni hablar más de Cristo, y me muestran el memorándum. ¿Sabe lo que es un memorándum? No sé cómo le llaman hoy día, pero es un memorándum donde decía: por orden de la primera zona naval de la comandancia del almirante se prohíbe culto evangélico, así literal, culto evangélico a bordo de cualquier repartición de la Armada. Para sorpresa mía, el comandante tomó el papel, cerró la puerta y lo arrugó. Y dijo: ¿sabe? Esta es la orden que llegó, pero yo la voy a... Porque cuando yo era marino, joven, yo también participaba con los evangélicos. Así que yo, en mi deber decírselo, pero solo le pido que se junten y no hagan ruido. Parece que estábamos metiendo mucho ruido nosotros. Y nos autorizaron, pero estaba en juego la carrera, no solo mía, sino de todos los que estaban juntándose una vez por semana para alabar y bendecir al Señor. Usted dirá: son otros tiempos, sí, pero son otras razones. Otros tiempos y otras razones en la cual la causa de Cristo hoy día puede. No, el Cristo no corre peligro, su causa puede que sí, porque somos nosotros quienes transportamos, somos el medio de transporte que Dios tiene aquí en la tierra. Pero prepárate para eso, y con mucha alegría y gozo. Ponga cara de gozo esta mañana, por favor. Lo tercero, ellos dejaron sus ídolos. Dice versículo 9: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Corta los ídolos, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Nosotros no tenemos ídolos. Amén. No te hagas ídolo, ni arriba, ni acá, ni bajo la tierra. Corta los ídolos, todos los ídolos que te impiden servir al Señor, hay que cortarlos. No le prenda velitas a nadie. Amén. No le prenda velitas a su esposa. Yo no le prendo velita a mi esposa, pero la amo sin tener que prender una velita, ¿correcto? Y difícilmente ella me prenda una velita a mí, pero... ¿cierto? Porque yo no soy su ídolo tampoco. ¿Ya? Pero hay gente, y no lo sabemos, por favor, y no lo sabemos. Nosotros tenemos ídolos que nos impiden, estoy hablando servicio, ídolos que nos impiden servir. Conceptos erróneos, personas, X razón que nos impiden servir. Esta gente tuvo que renunciar a sus ídolos. Ellos se comprometieron 100%. Lo cuarto, y con esto voy a terminar, ellos comenzaron, dice, a divulgar. El versículo 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgado. Diga conmigo: divulgar. ¿Qué fue divulgado? La palabra del Señor, la palabra ha sido divulgada, dice. No solo en Macedonia, y empieza a nombrar. La palabra divulgar, es increíble lo que dice esta palabra, porque es una palabra en griego que es difícil nombrarla, pero tiene varias definiciones. Dice: algo que hace gran ruido. Diga conmigo: algo que hace ruido. ¿Ya? También dice trompeta resonante. El ruido, dice que este ruido es tan fuerte, tan resonante, que atrapa la atención. No sé, cuando usted estaba chico, ¿se acuerda cuando pasaba el heladero? Todos mirábamos, ¿cierto? Era un ruido
no solamente era un ruido, no era un bocinazo, porque un bocinazo también es un ruido, sino que lo que era un ruido que atrapaba, ¿qué? La atención nuestra. Sabíamos que ese ruido a lo lejos era o acá no andaba en el aero, parece que era en Valparaíso nomás. No, para allá andaba con un chofar chico, ¿te acuerdas? ¿Cierto? Un cachito de cuerno, andaban en los heladeros, como un chofar pequeño, como un cuerno, y andaba. Y en los cerros tú escuchabas, y si cada vez se escuchaba más cerca, el heladero va a pasar por acá, alcanzáis a pedirle plata a la mamá, al papá, a abrir su chauchera sin que se dé cuenta, pecábamos también los niños, ¿cierto? Y lo esperaba afuera. No era dile al que está a tu lado, no es cualquier ruido, dile. Diga, divulgar no es cualquier ruido. Es un ruido que atrapa la atención. Mi pregunta, ¿qué ruido haces tú en tu trabajo? ¿Es un ruido común? ¿Es un ruido que atrapa? ¿Es un ruido que atrae la atención? ¿O es un ruido que repele? Porque hay cristianos que también repelen, ¿sí o no? No, yo con este no quiero nada, no. Pero hay gente que tiene una capacidad en el Señor de llamar la atención. Tiene un envoltorio de sabiduría. Hacen ruido, sí, no te calles, divulga. Y dice que en esta iglesia ellos divulgaban la palabra, pero esa palabra, dice, producía ruido, trompeta resonante, que atrapaba la atención y conmueve, la cuarta definición, conmueve a todo aquel que está alrededor. Ese es el ruido que los hijos del Señor vamos a producir. Nosotros dejamos de ser silenciosos. Mucho silencio esta mañana acá. Dejamos de ser silenciosos. Estamos demasiado callados, demasiado pasivos. ¿Correcto? Estamos demasiado dependientes. Dependemos mucho de las cosas. Esta iglesia no tenía músicos. Esta iglesia no tenía una Katy, no tenía una Pamela, un Juan Pablo, no tenía músicos. Esta iglesia no tenía un pastor Manuel porque ni apóstol ni profeta no tenían a nadie porque ya el apóstol Pablo se había ido. Menos mal que se fue, porque gracias a eso él pudo también transmitir las enseñanzas luego cuando se puso a escribir. Pero acá tiene que haber una dependencia exclusivamente del Señor, y ellos, dice, sin la presencia del apóstol Pablo, comenzaron a divulgar, comenzaron a hacer ruido. Esa trompeta, ese sonido era resonante que atrajo la atención de la gente. Ellos no eran 007. ¿Sabes quién es 007? Un agente secreto. Eran personas que exhibían públicamente a Cristo. Y familia con propósito de Santiago, ese es nuestro llamado hoy en día. A exhibir públicamente al Señor. Las 4 cosas las digo rápidamente. Las circunstancias, ¿cuáles eran? No tribulación, sino gran tribulación. Lo segundo, ellos tenían una actitud única. ¿Cuál era? El gozo. Lo tercero, dejaron a sus ídolos por causa del servicio. Y lo cuarto, comenzaron a divulgar, a hacer ruido explícito, resonante, que atraía o atrajo la atención de mucha gente. Ese es nuestro llamado. Bendito sea su nombre. No necesitas de alguien presente. Gracias a Dios, esta iglesia tiene personas presentes. Y le voy a llamar presencial también, aún así, a los discipulados virtuales que nosotros hacemos en el contexto de lo que estoy hablando, porque la palabra está presente. La palabra está presente. En los discipulados, en las casas iglesias, los días domingos a este lugar. Invite personas. Háblele del Señor. Sea perseverante, sea constante. No se quede. Que la tribulación, los problemas que pueda estar viviendo no lo atrapen, sino lo levanten. Aleluya. Póngase en pie esta mañana, por favor. Y es probable que mucha gente está viendo esta mañana, indistintamente el día y la hora y el lugar, porque el mensaje tiene esa capacidad, que tú lo puedes escuchar en cualquier lugar,
cualquier día, a cualquier hora, y el mensaje siempre va a estar presente. Y eso es el llamado de Dios esta mañana. Que en medio de un problema, en realidad un gran problema que cada cual pueda estar viviendo, podamos hacer una buena lectura de lo que está ocurriendo. Los problemas no nos hacen, los problemas no nos quiebran, los problemas solo expresan y manifiestan de qué material estamos hechos. Y nosotros estamos hechos de un material que no perece, un material divino. Las piedras preciosas, el heno, la madera y la hojarasca, no ante un gran problema, ni siquiera ante un problema, ante un pequeño problema, el fuego las acaba. En cambio, la gente que tiene ese material divino, esa naturaleza divina, ante un gran problema, esa gente puede resistir altas temperaturas como lo son las piedras. ¿Y por qué piedras preciosas? Porque las piedras preciosas, los diamantes, son forjados allí en las altas temperaturas. La gente que está bajo presión, bajo altas temperaturas, son las que finalmente se vuelven esas piedras preciosas, esos diamantes que son utilizados en la construcción y en la edificación de la iglesia del Señor, la cual debe ser exhibida. Cierre sus ojos, oramos esta mañana. Padre, muchas gracias por esta jornada de día domingo. Gracias porque siempre estás presente. En realidad esta palabra es una palabra que redunda. Tú siempre estás presente, aunque yo no lo diga, tú estás simplemente. Tú estás en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Padre, abrazamos esta palabra esta mañana.